Bueno, saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com y vamos a dictar un video tutorial de electrónica en el cual vamos a enseñar el manejo de lo que es el multímetro. Nos encontramos aquí con un multímetro bastante convencional, me disculparán, pero no quise hacerlo simplemente teórico, demostrarles un multímetro en pantalla simplemente, sino que quiero hacerlo acá con una cámara en vivo y vamos a analizar este multímetro que tenemos acá. Es un multímetro, digamos que bueno, ¿sí? Es un multímetro chino, la verdad es un multímetro chino, pero digamos que apenas para la clase de hoy nos vale lo que vamos a analizar. Una de las cosas importantes que tenemos que utilizar en el multímetro o conocer de los multímetros es lo que tiene que ver con la perilla, porque a través de la perilla es que nosotros podemos escoger cada una de las opciones que tenemos en el multímetro. Recordemos entonces primeramente que el multímetro es un dispositivo electrónico de medida, el cual nos sirve para medir corriente, voltaje, resistencia, pero aparte de medir voltaje, corriente y resistencia, tenemos multímetros que ya nos dan la posibilidad de medir muchos otros elementos importantes, como este que nos permite medir capacitancia, nos permite medir frecuencia, nos permite medir henryus, aparte de eso nos permite generar digamos que ondas o generar señales. Y aparte de eso tenemos la opción de conectarlo a un PC y poder hacer monitoreo de señales o un trazado de algunas señales necesarias. Entonces vamos a empezar. Lo primero que nos encontramos acá, si nos acercamos un poco al multímetro, es la perilla, la cual vamos a seleccionar y vamos a cambiar a donde dice esta primera opción. Esa primera opción que ustedes ven ahí es voltaje de corriente alterno. Si lo ven, tienen aquí en esta primera opción, la que les estoy señalando, tiene una B y arriba tiene un simbolito como si fuera lo que está por encima de la ñ. Eso quiere decir alterno. Allí el multímetro, dependiendo del tipo de multímetro que estemos utilizando, nos va a permitir medir corrientes alternas. Por favor, remitirse a los primeros videotutoriales donde está lo que es voltaje, corriente y resistencia para que recordemos que es corriente alterna. Este multímetro, por decir algo, tiene la posibilidad de medir corrientes alternas hasta 750 voltios. No, creo que hasta 1000 voltios. Y para eso, este multímetro nos da otra opción. Si miramos un poco la pantalla, aquí aparece, en esta parte de aquí nos dice que estamos midiendo AC, que es corriente alterna, y en la parte superior nos aparece una letra que dice, a ver si la enfoco un poquito bien, donde dice auto. Ese auto lo que nos dice es que el multímetro está en un sistema de autorrango. ¿Qué quiere decir autorrango? Autorrango es que él es capaz de mirar la señal de entrada y modificarme la lectura para que esté disponible desde 0 voltios hasta los 1000 voltios que mide esto para corriente alterna. Eso es todo pues lo que tengo que decirles. No voy a hacer pruebas con corriente alterna porque es muy sencillo analizar que la corriente alterna por lo general son todas las corrientes que tenemos en nuestros hogares, en los cuales nosotros conectamos los televisores, los DVDs, bueno, los diferentes elementos electrónicos. Por otro lado, la siguiente opción que tenemos, que es esta, el cambio que acabo de hacer a esta opción es sencillamente voltaje de corriente directa. Entonces, el voltaje de corriente directa lo que nos permite es, si vamos arriba, inmediatamente nos damos cuenta que aparece DC, ahí está, con el simbolito de una línea y una línea punteada, y también está en auto. Este multímetro nos permite medir corrientes continuas hasta 750 voltios. Recordemos que las corrientes continuas son todas aquellas corrientes que nosotros medimos en los adaptadores de los celulares o adaptadores de cualquier dispositivo electrónico más bien pequeño. La corriente continua también las encontramos nosotros, o corriente directa las encontramos en lo que son las baterías, o más conocida como las pilas. Entonces sencillamente podemos modificar y podemos ver cómo la medida nos va apareciendo en nuestra pantalla del multímetro a medida que vamos pues tomando señal. Una de las casos importantes es que recordemos que el voltaje de corriente alterna no tiene polaridad, pero el voltaje de corriente continua sí tiene polaridad. Por eso, cuando nosotros venimos acá abajo del multímetro, nos damos cuenta que hay dos puntas de prueba que se las voy a mostrar mucho mejor, que son estas dos puntas que estamos viendo acá. Una es la roja y otra es la negra,
y van conectados en su correspondiente bornera. Por lo general el común, que ustedes ven como COM, es la punta negativa, y el otro donde usted ve el símbolo del condensador, del diodo, de los hertz, de voltaje, de corriente y de voltaje, de ohmiaje, y aparte de eso de temperatura, porque ese multímetro también mide temperatura, pues va en el otro punto que ustedes están viendo en ese momento ahí. Entonces recordemos que para corriente directa pues tenemos que polarizar directamente positivo con positivo y negativo con negativo para que aquí tengamos una medida correcta. Si la polarización está inversa, o sea tenemos positivo con negativo y negativo con positivo, no es que el multímetro se nos vaya a dañar, pero en esta parte donde dice DC, justo ahí están viendo que aparece como una línea negra. Esa línea negra lo que quiere decir es que la señal que estamos tomando es negativa. Entonces ahí la dejé en línea negra, esa línea negativa, eso da cuando estamos polarizando el multímetro de manera inversa. Vamos a hacer esto mucho más práctico. Me disculpan todos ustedes, por favor, los oyentes de este video tutorial por de pronto tanto movimiento, pero con este tipo de cámaras es un poco complejo. Vamos a analizar, esto es un adaptador de corriente, el que tengo acá es un adaptador de corriente continua. La verdad que ya por lo general todos los adaptadores de corriente continua vienen con un sistema llamado fuentes switchadas, que analizaremos más adelante en el curso de electrónica, pero lo que les quiero mostrar acá en este momento es este dispositivo, y vamos a ver si lo podemos acercar un poco. Vamos a ver si me permite. Bueno, queda de pronto un poco complejo, pero bueno, este adaptador, le voy a mostrar la lectura. Dice que es un adaptador de 5 voltios con una corriente máxima soportada de 1.2 amperios. Yo creo que no alcanzan a ver, y en la parte de abajo, abajo esa bolita redondita más o menos acá donde déjenme yo miro a ver si les puedo poner. Justo en esta parte de acá abajo, donde les estoy señalando en este momento, aparece lo que se llama la polaridad, o sea, cómo está polarizado el sistema. En este caso, este adaptador está polarizado donde dice que el positivo va adentro y el negativo va afuera. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nosotros tomamos que es el conector o llamado plug, de este adaptador, nos quiere decir que el hueco que ustedes están viendo ahí es lo que sería el positivo, y lo que está por fuera, toda esa parte metálica externa, sería el negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba con el multímetro, vamos a mirar qué voltaje nos está arrojando este adaptador y el tipo de polaridad. Listo, vamos a ver si podemos hacer la prueba aquí, que ustedes vean. Listo, entonces lo que voy a hacer es poner el negativo donde dice que debe ir el negativo. Ahí está, he arrimado la punta negra aquí, y voy a poner el positivo donde dice que debe ir el positivo, justo internamente. A ver si lo vemos, ahí está, ahí ven cómo está conectado, y les voy a mostrar la lectura en pantalla del multímetro. En este caso, se dan cuenta que según eso nos está marcando 5.0. 5.0 varía un poco por las fluctuaciones que hay en la corriente eléctrica, y todo eso nos dice que es DC. Y si ustedes se dan cuenta, debajo de DC no aparece una línea negra o una línea que nos indique que ese voltaje está negativo, por lo tanto podemos decir que está polarizado directamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a polarizarlo inversamente. Sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Voy a quitar esta punta y voy a cambiar, voy a poner el positivo por fuera y voy a poner el negativo por dentro. De esta manera nos vamos a dar cuenta, cuando miremos el multímetro, que ya ahí aparece esa línea negra al lado izquierdo de la pantalla. Eso quiere decir que hay un voltaje de 5 voltios, me sigue marcando, pero me dice que es negativo. Eso quiere decir que estamos polarizando inversamente el multímetro. Solamente quería decirles eso con respecto a corriente continua. Continuemos entonces. Por otro lado, nos encontramos con una perilla que se llama milivoltios. Aquí está, vamos a subir, ahí está.
es esta que estoy señalando acá, MB, y por encima tiene el mismo símbolo que tenía este anteriormente. Eso lo que quiere decir es que es un sistema para medir milivoltios en corriente continua. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, inmediatamente en pantalla ya me aparece que MB, ahí está, y aparece 230 y 250. ¿Eso qué es? Eso es sencillamente que hay corrientes trascientes en el aire, o sea, corrientes que van variando, y lo que me está diciendo eso es que hay corrientes o voltajes de 360 milivoltios. Bueno, eso la verdad no es que sea real, son datos que varían sencillamente por la estática que hay en el aire y todo lo que tiene que ver con corriente estática. Pero esto nos sirve para medir milivoltios cuando tenemos que medir señales muy pequeñas en circuitos electrónicos. Para eso tenemos esta opción también. Ahora, si nos vamos a esta opción, nos vamos a dar cuenta que en esta opción tenemos varios puntos. Lo primero es la letra omega, la letra del alfabeto griego omega. Luego tenemos el símbolo del diodo y luego tenemos un símbolo como un símbolo sonoro. Eso quiere decir que en esta opción nosotros con el multímetro podemos medir tres cosas. Lo primero que podemos medir es resistencia. Lo segundo que podemos medir son diodos. Y lo tercero que podemos medir es continuidad. Eso se llama continuidad, ese sonoro que tenemos ahí. Entonces vamos a dedicar este momento a medir resistencia. Por otra cosa, ustedes ven acá arriba donde aparece que está en auto, eso quiere decir que está en autorrango, o sea que él inmediatamente busca la resistencia donde está y la ranguea, permíteme expresar ese término de ranguear, o sea, la pone más o menos en un rango de acuerdo a lo que ella mide. Ella va y revisa si está en megaohmios, pues los pone en el rango de megaohmios, si está en kiloohmios lo pone en el rango de kiloohmios y si está en ohmios sencillamente lo pone en el rango de ohmios. En este momento, como es una resistencia infinita, al las puntas estar abiertas no hay una resistencia entre ellas, por eso aparece all, o sea, totalmente abierto el sistema. Y está en rango de megaohmios porque obviamente la resistencia tiende a infinito, por lo tanto es una resistencia demasiado alta. Ahora he traído unas resistencias y vamos a hacer unas pruebas con ellas. Vamos a hacer la prueba con esta resistencia. Esta resistencia que ustedes ven acá, que tengo en mi mano en este momentico, es una resistencia cuyos colores se pueden apreciar fácilmente: café, negro, café. Si le acerco un poco es café, negro, café. Si recordamos el videotutorial de electrónica, de los primeros, nos quiere decir que esto es una resistencia de 100 ohmios. Por favor remítanse a los videotutoriales anteriores para poder ver esto. Entonces esto es una resistencia de 100 ohmios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medirla con el multímetro. Para medir una resistencia se recomienda hacer lo siguiente. Primero, con un extremo cogemos una punta y la tocamos así como está acá, como la estoy cogiendo con los dedos, sin ningún problema. Pero la otra punta se recomienda no tocarla con los dedos, sino hacer la medida, así como estoy haciendo en este momento. ¿Por qué se recomienda no tocarla con los dedos? Por algo muy elemental, porque el cuerpo humano tiene una resistencia, digamos, interna, y esa resistencia interna es capaz de ser medida por un multímetro. Por lo tanto, si yo toco con los dedos esta resistencia, pues de una u otra manera mi cuerpo va a estar influenciando en que la resistencia que mida no va a ser la resistencia real del dispositivo electrónico, sino que va a estar sumada o restada de acuerdo a la resistencia que yo tenga en el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá en este momento es enrollarlo para poderles mostrar en pantalla esta resistencia. De esta manera no lo estoy tocando. Es una resistencia, dijimos que analizando el código es una resistencia de 100 ohmios, y si vamos y miramos nos damos cuenta que en pantalla aparece 100 ohmios. Ahí está, 100 ohmios. Ahora les voy a explicar la opción de autorrango. Como está en autorrango, él me la lleva al valor o al dato más aproximado para él, que es 100 ohmios, y me pone la letra omega ahí. Pero yo podría hacer algo. Yo le voy a decir por favor que me cambie de rango presionando la tecla rank que ustedes ven ahí. En este momento la voy a presionar. Bueno, la he presionado y en pantalla ha aparecido .1, y si ustedes ven la letra aparece .1 kiloohmios. Eso quiere decir
que la he cambiado de rango, ya no le voy a decir que ella mida el rango, sino que yo mismo lo voy a decir en qué rango la va a medir, lo va a medir en el rango de kiloohmios, por lo tanto esos 0.1 kiloohmios, eso es decir 1000 por 0.1, eso quiere decir 100. Entonces de esa manera podemos también cambiar de rango. Voy a nuevamente a cambiar de rango para dejarlo como debe ser. Listo. Ahí estamos con 100.1 ohmios. De esa manera medimos resistencia. Vamos a medir otra resistencia. Tenemos otra resistencia acá. Esta resistencia, a diferencia de la que vimos anteriormente, esta resistencia es más pequeña, esta resistencia es de 1/4 de vatio. No sé si alcanzan a ver bien el color, pero esto es un color rojo, rojo, rojo. Eso quiere decir que es una resistencia de 2.2K, o de lo que nosotros conocemos como 2200 ohmios. Vamos entonces a hacer la medida. Listo. Les muestro cómo la tengo. Con una mano estoy cogiendo la resistencia, con la otra estoy sencillamente tocando la resistencia sin tocarla con el dedo. Y vamos a mirar en pantalla y nos damos cuenta que aparece 2.189 y aquí aparece kiloohmios, k ohmios. Eso quiere decir que una resistencia de 2189 ohmios reales. O sea, recordemos que las resistencias tienen algo que se llama tolerancia. Para más información sobre la tolerancia, revisen los videotutoriales anteriores. De esta manera nos queda claro entonces cómo funciona la resistencia. Vamos entonces a mirar el diodo. En este multímetro, para cambiar a la opción de diodo, es tan sencillo como esto. Presionamos donde dice Select. No en todos los multímetros es igual, les estoy mostrando cómo es en este. Mostramos Select, inmediatamente nos cambia arriba y nos aparece el símbolo de diodo y nos dice OL, o sea que el sistema está abierto. Vamos entonces a medir un diodo. Tengo en mis manos un diodo bastante pequeño, aquí está. Este diodo es conocido como un diodo de switcheo rápido. Por lo general lo encuentran en el SG como un 1N4148. Obviamente este es de otra empresa, por eso es mucho más pequeño, o de otro fabricante, digamos. Por eso es mucho más pequeño, porque estos diodos los fabrica directamente Panasonic y por eso son así de pequeños. Ahora, este diodo, si ustedes lo pueden ver, recordemos de los videotutoriales, tienen una franja que se llama cátodo o negativo y tienen otra franja que se llama ánodo. Entonces lo que voy a hacer es probarlo con el multímetro y mostrarles qué es lo que nos muestra el multímetro en la medida de un diodo. Lo que voy a hacer es polarizarlo directamente, entonces voy a hacer esto. Positivo, o sea, cojo con el positivo, cojo el ánodo y con el negativo del multímetro cojo el cátodo. En este caso estoy polarizando el diodo directamente. Por lo tanto, lo que me va a mostrar la pantalla del diodo, aquí la podemos ver, es sencillamente el voltaje a través de el voltaje que está generando en este momento el multímetro, en el cual detectó que hay un flujo de corriente a través de él. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aparece 0.663 voltios. Si recordamos el curso de electrónica o lo que llevamos hasta el momento, recordemos que el diodo de manera ideal está construido para que su rango de operación sea de 0.7 voltios. Este está bastante aproximado, 0.663, y aquí abajo aparece la B. Este símbolo que está aquí arriba es el símbolo de batería, que quiere decir que la batería de este multímetro está por caducar, o sea, está por acabarse, así que apresuraré un poco. De esta manera puede ver cómo aparece 0.663, que es el voltaje que el diodo está necesitando para llevarlo a lo que nosotros conocemos como conducción o saturación. Revisar el curso para que entendamos de qué se trata. Ahora, lo que voy a hacer en este momento es polarizarlo inversamente.
Al polarizarlo inversamente, ya lo tengo aquí polarizado inversamente, sencillamente lo que estoy diciéndole, lo que me está diciendo el multímetro es que es un circuito abierto. Quiere decir que el diodo está en perfecto funcionamiento. En polarización directa conduce bien, pero en polarización inversa no puede conducir. Recordemos lo que hablamos con lo del gap, con lo que es la región del gap, y lo que pasa con los electrones y los huecos cuando trabajamos con un diodo en polarización inversa. Recordemos los videotutoriales pasados. Por lo tanto, podemos decir que el multímetro no está haciendo bien la medida y que el diodo está funcionando y está correctamente sin ningún problema. Continuemos. Por último, en ese mismo campo nos vamos a encontrar con el simbolito como de una onda sonora. Vamos a Select en este multímetro, inmediatamente nos aparece aquí arriba la onda sonora y aquí nos aparece ohmios. Bueno, la verdad es que eso es muy útil cuando nosotros necesitamos hacer medidas de continuidad. Recordemos que en el mundo de la electrónica hay lo que se llaman conductores, semiconductores y los no conductores. En este caso lo que necesitamos hacer, recordemos que los diodos están en el campo de los semiconductores. Los conductores, materiales como el cobre, el oro, el aluminio, la plata, son materiales conductores. Por lo general los materiales conductores son aquellos que tienen 8 electrones en la capa de valencia. O sea, quiere decir, en su última capa tienen 8 electrones, que les queda muy fácil ceder electrones de un átomo a otro átomo y hace que haya un flujo de electrones y por eso son conocidos como conductores. Bueno, no en sí 8 electrones, sino creo, no recuerdo muy bien la teoría, pero creo que de 4 para arriba se consideran conductores y dependiendo de si tienen más de 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 que sería el más conductor de todos los conductores. Espero no estarme equivocando en esta teoría, hace rato no la veía, pero creo, si no estoy mal, que es así. Entonces, lo que vamos a hacer en este momentico es que si yo junto las puntas del multímetro, ustedes van a escuchar un pito de fondo. Ese pito de fondo sencillamente me está diciendo que hay una continuidad en el sistema. Entonces el pita indicándome que hay continuidad, que por lo tanto hay un conductor en lo que estoy midiendo. Obviamente como estoy chutando las puntas o uniendo las puntas, pues hay un conductor porque estas puntas son de cobre. Y como son de cobre, al unirlas, pues sencillamente el multímetro se activa y me dice, eso es un conductor. Pero si probara cualquier otro conductor como cobre, oro, plata, me debería ser igual. Eso me está diciendo que hay continuidad. Cuando no hay continuidad, pues sencillamente no suena, como está pasando acá que he separado las puntas, no hay continuidad y me dice que ese circuito está abierto. Cuando yo estoy midiendo cables, pistas en los circuitos electrónicos y necesito saber si están abiertas o si están cerradas, pues sencillamente utilizo fácilmente este sistema de continuidad. Sigamos. Venimos ahora a lo que conocemos como capacitancia. Aquí está, capacitancia. ¿Para qué nos sirve la capacitancia? Pues sencillamente para eso, para medir capacitancia. Recordemos que los elementos electrónicos que nos miden en capacitancia son los condensadores o lo que llamamos en clase de electrónica capacitores. He traído unos capacitores, vamos a analizarlos. Tengo entonces acá un capacitor convencional, aquí está. Este capacitor es de 10 microfaradios por 50 voltios. No alcanzan a ver, pero es un capacitor convencional. ¿Sí? Acá lo pueden ver ustedes. Recordemos que el capacitor electrolítico como este tienen polaridad. Ahí pueden ver ustedes la polaridad, esa línea que está ahí nos indica que ese es el negativo. Eso quiere decir que este pin que está aquí, este pin que le estoy señalando es el negativo, y por lo general ustedes se dan cuenta que es el negativo porque cuando el capacitor está nuevo, usted mira las puntas y hay una punta más larga que otra. La punta más larga es la positiva, la punta más corta es la negativa. Pero por favor no siempre usen este estándar, porque esto en realidad no es un estándar. Porque muchas veces yo podría recortar aquí la punta y podría confundirlos. Entonces mejor vayan a la etiqueta y verifiquen cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y aquí tengo otro condensador que es muy similar,
pero este es de 2.2 microfaradios a 50 voltios. Hagamos la medida. Estoy conectando el capacitor, acá lo pueden ver, y según este capacitor, como lo estoy conectando, que es de 2.2 microfaradios, venimos al sistema y nos está dando 2.33 microfaradios. Ahí abajo tienen el símbolo de microfaradios. Quiere decir que es un condensador que, aunque no nos dice, no nos da exactamente el dato que está en la etiqueta de 2.2, nos marca 2.33, está un poco por encima, pero nos quiere decir que el condensador está funcionando correctamente. Por lo general, cuando un condensador está nuevo o bueno, con un capacímetro, mide por encima del valor real que aparece en su plástico. Entonces podemos decir que este está bien. Vamos a hacer la medida del otro. Tenemos otro capacitor acá que es de 10 microfaradios, y si vamos a analizar acá, el multímetro nos está diciendo que es de 11.12 microfaradios. El plástico dice que es de 10 microfaradios, pero nos está dando una medida para mí correcta. Recuerde que está siempre, por lo general, un poco por encima del dato real. Cuando un capacitor en un capacímetro como el que estamos utilizando en este momento nos mide por debajo del dato real que aparece en el plástico, por decir algo, si nos midiera 8 microfaradios, 9 microfaradios, yo inmediatamente lo cambiaría, porque por lo general un dato estándar que se da para estas medidas es que con el capacímetro debe estar por encima de la medida real del capacímetro, que en este caso serían 10 microfaradios. Por lo tanto, aquí podemos asumir que el capacímetro está también bueno. Por otro lado, este multímetro cuenta con, venimos acá y cuenta con Hertz. Estos Hertz es sencillamente que, aquí no tengo la manera de probarle Hertz, pero este multímetro está capacitado con un frecuencímetro pequeño. Lo mismo que el capacímetro es un capacímetro pequeño. Yo no puedo medir capacitancias por encima de 100 microfaradios con este capacímetro, porque solo me mide un rango desde 0 hasta 100 microfaradios. De lo mismo en frecuencia, no recuerdo muy bien hasta qué frecuencia mide, creo que es hasta 10.000 Hz. O sea, 10 kHz, pero nos sirve cuando necesitemos hacer alguna pequeña medida de señal en un circuito donde necesitemos mirar la frecuencia de audio que está saliendo, si está saliendo la señal bien, estamos generando, por decir algo, un filtro pasabajos que más adelante vamos a ver, y la frecuencia de corte es 400 Hz y vamos a mirar si la frecuencia de corte está trabajando bien, pues sencillamente utilizamos un frecuencímetro como esto. De hecho, vienen capacímetros y frecuencímetros por aparte. Yo en la empresa tengo un frecuencímetro de 2 GHz. En este caso puedo medir 10 kHz, pero bueno, para un multímetro y pruebas sencillas puede utilizar. Luego viene algo bien interesante, que no vamos a hacer las pruebas porque obviamente no tengo acá el circuito electrónico para hacer las pruebas, pero son estos tres, que son alterna, corriente alterna, A alterna, miliamperios alternos. Perdón, o sea, con estos tres puedo medir lo siguiente. Yo puedo medir o corriente alterna o corriente continua. Aquí puedo medir milicorriente amperia o milicorriente alterna o milicorriente continua. Y aquí microamperios continuos y microamperios alternos. Entonces recordemos que esa A viene por la A de amperios, que es la medida en la que está dada la corriente. Entonces amperios, corriente alterna o corriente continua en amperios, corriente alterna y corriente continua en miliamperios, y corriente alterna y corriente continua en microamperios. Lo primero que tenemos que discutir con esto es lo siguiente. Bueno, primero es seleccionar si nosotros vamos a medir corriente alterna o corriente continua. Con sencillamente select, pues hacemos el cambio a AC, ahí ya ven que está en corriente alterna, y si yo presiono select nuevamente ya estamos en DC. Esa es la manera. Recordemos por favor siempre, una de las medidas más que hay que tener en cuenta
con un multímetro es la corriente, cuando vamos a medir corriente. ¿Por qué? Porque se cometen muchos errores, precisamente esto, de medir corriente continua cuando la verdad lo que va a medir es corriente alterna, o medir corriente alterna cuando la verdad lo que va a medir es corriente continua. Y otro caso demasiado importante es esto, las puntas. Cuando yo voy a medir corriente alterna, punta, o corriente alterna o corriente continua, esta punta no debe estar ubicada acá. Listo. Esta punta hay que sacarla, porque si ustedes leen solo sirve para condensador, solo sirve para diodo, solo sirve para hertz, para voltios, para ohmios y para temperatura. Si miramos enseguida, encuentran una que se llama microamperios y miliamperios. O sea que si yo voy a medir corrientes que están en el orden de los microamperios y de los miliamperios, yo debo conectarla acá. Listo. Ahí debo conectar la punta. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Y sencillamente pues vendría aquí a poner mi perilla en miliamperios o en microamperios, dependiendo de la corriente que yo vaya a medir. Y si yo voy a medir amperios, pues sencillamente debería de cambiar esta punta de acá, la debo cambiar hasta acá, hasta este lugar. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, queridos compañeros de tutorialesvirtuales.com, que la corriente máxima que yo puedo medir con un multímetro como estos es de 10 amperios, ahí está, no puedo medir más corriente. Entonces aquí estoy, me voy nuevamente entonces, y otra cosa, si yo voy a medir amperios, y ustedes lo tienen acá en la escala de miliamperios o de microamperios, inmediatamente el multímetro se les va a dañar. Entonces recordar por favor pasarlo a la escala de amperios, que es la punta donde la tenemos ubicada. Para más información sobre corrientes, por favor verifiquemos los videotutoriales, porque recordemos que la corriente se mide en serie y no en paralelo como el voltaje. Voy a soltar acá. Yo creo que ya con esto, bueno, por último voy a hacer una medida electrónica. Bueno, hay otras cosas, esto tiene luz y todo ese cuento, pero pues no viene ahorita el caso de cómo funciona en el multímetro, porque eso en cada multímetro varía. Pero sí lo que les voy a mostrar es cuál es la medida y cómo se debe medir un transistor. Tengo un transistor en este momento en la mano, acá lo pueden ver. ¿Sí? Eso es un transistor, tiene 3 pines, recordemos que emisor, uno se llama emisor, otro se llama base, otro se llama colector. No alcanzan a ver la referencia, esto es un transistor 2N5401, que si lo buscan en el SG es precisamente el SG 288. Este transistor tiene una característica, es el emisor es, perdón, me paro acá para poderles mostrar bien. El emisor es este pin de acá, la base es el medio y el colector es este pin de acá. Entonces sería emisor, base y colector. Entonces, yo en el curso de transistores, en el curso de electrónica, en la parte de transistores, enseñé a probarles transistores. Pero les voy a mostrar ya en el multímetro cómo funciona. Primero que tenemos que hacer es ubicar el multímetro en la escala de diodos, porque si recordamos un transistor, lo que tiene es una unión, es un transistor BJT, lo que tiene es una unión de diodo entre la base y el emisor. Y lo que hacemos es medir entre base y emisor que me marque como un diodo, y que entre base y colector también me marque como un diodo, debido a que cuando yo polarizo la base directamente, pues hay una circulación de corrientes entre emisor y colector, y eso me permite que yo pueda hacer la medida correctamente. Entonces, para probar un transistor yo siempre lo hago técnicamente, muchos digamos técnicos que no lo hacen muy bien, pero uno debe coger el transistor justo así como lo estoy cogiendo. Luego coge una punta que va a ser la fija, en este caso este transistor 2N5401 es un transistor PNP, o sea, es de base negativa. Como es de base negativa, yo voy a probar siempre, yo voy a probar con el negativo en la base. Entonces mire lo que hago. Sencillamente con la misma mano estoy cogiendo el transistor y con la misma mano estoy utilizando la punta del multímetro. Acá lo están viendo. Y ya con la otra punta yo sencillamente voy probando con el emisor
y con el colector. Aquí yo hago así. Entonces, en ningún momento estoy tocando con mis dedos las puntas de los transistores para que mi resistencia no influya en la medida. Y aparte de eso, estoy haciendo una buena medida. ¿Por qué? Porque no lo estoy teniendo en el piso. De pronto, el material donde yo esté midiéndolo no es totalmente aislado. Entonces, podemos tener medidas erróneas. Les recomiendo que aprendamos a cogerlo correctamente, como lo estoy haciendo yo en esta ocasión. Acá. Listo. Entonces, probamos sencillamente, vuelvo y muevo. Probamos sencillamente con el emisor. Les voy a mostrar, ahí sí ya no les puedo mostrar que marca en pantalla, pero en este momento está marcando .626 y por este lado está marcando .615. Eso quiere decir que entre el emisor y colector podemos ver la medida como un diodo. Ahora, si yo pruebo entre emisor y colector, pues sencillamente en el multímetro no marca absolutamente nada. Y también al inverso, si marco entre emisor y colector, no marca absolutamente nada. Y si polarizo el transistor inversamente, o sea, en vez de polarizarlo con negativo porque la base es negativo, lo polarizo con positivo, el transistor tampoco marca absolutamente nada. Eso me dice que el transistor está correctamente bien, utilizando el multímetro para este fin. Con esto, queridos amigos, me despido. Espero que les haya servido el uso del multímetro, que lo utilicen, es una herramienta excelente para la electrónica y que traten que no sea todo empírico, sino que todo sea verdaderamente medido. Yo espero que se levanten muy buenos electrónicos, que cambiemos esa imagen que tienen los técnicos de que son ladrones, de que son cambiapiezas, de que lo único que hacen es dañar. Aprendamos buena electrónica. La electrónica es un arte espectacularmente hermoso, pero aprendiéndolo bien, sea de los buenos. Dios nos quiere dar talento a todos. Dios no, de hecho, nos ha dado talento a todos. Multipliquemos esos talentos y utilicémoslos como deben ser. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.